Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches. Sé bienvenido a este podcast titulado Entre líneas sociales. Yo soy Liliana y el día de hoy vamos a continuar con nuestra serie de capítulos en la que hemos abordado la globalización. Yo sé que te he platicado pues más que lo bueno, lo malo de la globalización. Hay que ver esta doble cara de la moneda porque pues muy seguramente tú conoces los efectos positivos, pero también yo te he tratado de enseñar los efectos negativos. Y seguramente pues ya has tenido como que una reflexión y has pensado, o a lo mejor no te ha surgido la pregunta, pero yo te la traigo a apertura, a comentario en este episodio. Y es, ¿qué alternativas tenemos contra la globalización? Realmente, pues yo te invito a que lo vayas reflexionando. Yo te voy a ir hablando un poquito sobre lo que pudiera ser una alternativa a la globalización, porque claro, no podemos desmontar este sistema complejo, pero sí podemos incidir de alguna manera como individuos e incluso como colectividad para poder sacarle un poquito como de beneficio, no tanto orientado sino a lo económico, sino a lo social, a lo cultural, a lo político y demás. Entonces, a partir de ello, empecemos. Pero antes de introducir nuestras alternativas, es importante entender bajo qué lógica ha estado funcionando nuestro mundo en los últimos años. Y básicamente lo podemos entender con la ayuda de la triada capitalismo, globalización y neoliberalismo. El capitalismo, básicamente, pues un sistema económico que ha organizado la producción y el trabajo, y su objetivo central pues es generar ganancias y hacer crecer el capital. Es importante mencionar que este sistema económico, pues como característica primordial es que funciona bajo la lógica de lo privado. Por lo tanto, estas ganancias, estas riquezas que se generan a partir de él, pues no están distribuidas de manera homogénea en el mundo. Realmente se concentra en un grupo muy pequeño de personas que, como bien dicen, tienen los medios de producción. Pero bien, este sistema por sí solo no puede sobrevivir. Obviamente necesita estar cambiándose, modificando, buscando nuevas alternativas para seguir sobreviviendo. Y básicamente es donde entra la globalización, lo que le permite pues expandirse de manera constante y encontrar nuevos mercados. Incluso pues justamente en esta lógica de productividad pues busca, no sé, por ejemplo, países en los que pueda abaratar los costos o alternativas para movilizar de manera más rápida los bienes y desde luego pues el dinero y otro tipo de información. Y es justamente esa necesidad de expansión lo que moldea a la globalización, pues de alguna manera busca que las economías del mundo estén cada día más integradas y más conectadas. Pero bueno, desde luego este es un objetivo meramente relacionado a lo económico, pero de alguna manera hemos visto que ha tenido cierta influencia en otras esferas, como lo puede ser en la esfera política, en la cultural, en la social y demás. Pero pues desgraciadamente, pues los efectos que son más impactantes, por así decirlo, que tienen muchísimo más eh, renombre, pues son los económicos, ¿no? Pero, por ejemplo, en temas de derechos humanos o otro tipo de circunstancias, pues se mueven de manera más lenta en esta lógica de la globalización. Y finalmente, para perfeccionar la triada de la que hemos estado hablando, es donde entra el neoliberalismo. Y como actor principal, pues tenemos justamente el mercado, que poco a poco va relegando al Estado de las funciones que le son primordiales, o más bien de las responsabilidades que tiene frente a su sociedad. Pues básicamente relegarlo significa tener esta libertad para que el mercado funcione sin regulaciones, pero de alguna manera también afecta pues en estas responsabilidades que les comentaba, como lo son la salud, la vivienda, el trabajo, la educación y demás. Y básicamente es esta triada en la que hemos estado funcionando como sociedad en los últimos años,
y que de alguna manera pues nos trata al mundo, de hecho, nos trata de una manera homogénea cuando es importante mencionar que pues cada país, cada región tiene sus particularidades, al igual que sus sociedades, ¿no? Entonces, desgraciadamente nos ha dominado pues este discurso justamente de las ganancias, de la productividad, del mercado y demás, haciendo que temas como por ejemplo los problemas sociales, las guerras que se enfrentan en distintas partes del mundo eh, y demás fenómenos, pues pasen a segundo plano, no se invisibilicen y no se les ponga la atención que realmente merecen. Y es justamente donde entran las propuestas que voy a abordar, en las cuales pues justamente se pasa como a un segundo plano o busca más bien reducir la importancia de lo económico para darle ese foco de atención a esta parte de la realidad que está pasando de manera desapercibida. Como parte de la serie de propuestas, primeramente voy a retomar al filósofo surcoreano llamado Byung-Chul Han. Él tiene un libro que es bastante interesante y bastante famoso, que es el de la Sociedad del Cansancio. Y en él nos habla de que en la actualidad pues operamos bajo el discurso de la positividad. Una positividad que realmente es violenta, porque a partir del verbo del poder, que nos mantiene en constante productividad, generamos un trabajo que sirve a la triada que he explicado anteriormente, haciendo que de manera involuntaria las personas se autoexploten. Pero bueno, desde esta perspectiva de la de Bill Chung Han, yo considero que él hace propuestas que debemos de tomar principalmente como una iniciativa a nivel individual para poder encaminarlas poco a poco a la colectividad. Y para ello lo principal sería recuperar la negatividad, la cual significaría ser capaz de decir que no tenemos que estar siempre en constante rendimiento, en constante positividad y en constante disponibilidad. De alguna manera esto pues nos sirve para introducirnos a la pausa, al silencio, a la resistencia o incluso al pensamiento que pudiera llegar a ser crítico ante esta lógica que convierte a la vida y a las relaciones en algo explotable. Y si lo vemos más allá, incluso esto puede ayudarnos a salir del narcisismo en el que estamos inmersos, donde lo único que importa somos nosotros, pues incluso después de la autoexplotación, lo que nos importa es nuestro propio cansancio, que en palabras de Han sería un cansancio que desune y que carece de unos otros. Entonces, volver a la negatividad y pausar sería también resignificar el cansancio, para que éste llegue a ser un cansancio fundamental, en el que nos abrimos al mundo y al otro, un cansancio que de alguna manera nos libera del rendimiento que nos exige esta triada. A partir de esto que señala Han y observa e incluso nos da las medidas, las herramientas necesarias, es que podremos ir encaminándonos a la unión, a la colectividad con el otro. Y es en este punto donde entra el otro autor que voy a retomar, que es Slavoj Žižek. Él es un filósofo esloveno que tiene un libro titulado Pandemia. Pero en este libro no nos habla exactamente de un virus, sino de la fragilidad que se desmantela de esta triada que expliqué hace unos minutos. En esta triada se deja ver un mundo que sí, está conectado, es algo incuestionable, pero que también está agotado, frágil y que es desigual. Y es que esto es lo que realmente se oculta. A partir de nuestra experiencia en la pandemia, vemos que es importante tomar acción como comunidad en ámbitos que, como ya lo había mencionado anteriormente, están descuidados o están desprotegidos de esta triada de capitalismo, globalización y neoliberalismo. Por ello, es que debemos de recuperar como propuestas que principalmente involucren una unión y una comunidad. Es aquí donde entra primeramente la sociedad civil, que
de alguna manera también emerge como bajo la lógica del neoliberalismo, pero pues involucra en cierta medida pues a las personas, a ciertos grupos, al incorporarse en la atención de ciertas demandas que a lo mejor como que están quedando fuera del foco de atención del Estado. Otra alternativa son los movimientos sociales, que aunque pudiera parecer similar a la sociedad civil, no lo es, pues principalmente esta se distingue porque crea una propia reinterpretación, una propia visión de la realidad, creando de alguna manera resistencia. Y finalmente tenemos la decolonización, que justamente siguiendo esta línea de las reinterpretaciones, pues se busca ver ciertas circunstancias, ciertos problemas, ciertos fenómenos desde las visiones como por ejemplo África, América Latina y Asia, haciendo que justamente nos desmontemos de los discursos hegemónicos, científicos o occidentales a los que estamos acostumbrados. De esta manera se crea introspección desde nuestra propia condición, retomando incluso ideas que pudieran remontarse a sociedades previas a los procesos de colonización. Aunque estas propuestas pudieran parecer que están enfocadas solo en problemáticas de gran escala, tienen mucho sentido a nivel local y en lo cotidiano, desde luego, porque como he reiterado, todo está conectado. Y así como se socializan los efectos de la globalización, también hay que socializar, estar despiertos y que, aunque cueste, crear unión y no desistir de ella. Y que cuando tengamos una unión, tomemos una acción. Entonces, ahora que ya hemos retomado a estos dos filósofos y sus propuestas, quisiera invitarte a reflexionar otras alternativas para este sistema, alternativas que resulten más conscientes e inclusivas, de manera que no perpetuemos y sigamos, a lo mejor sí seguiremos alimentando a la triada hegemónica, pero también hay que vernos, hay que buscar nuestro propio beneficio como sociedad, ¿no? Entonces, a partir de ello, quisiera pues que entres a lo mejor en un proceso de reflexión, que a lo mejor, no sé si quisieras compartir alguna experiencia personal, alguna medida que tú como que eres consciente más allá de tu persona, pues esperaría que la compartieras en comentarios. Sin más que decir, espero que te haya agradado este episodio y nos vemos hasta la próxima.